Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Caminando por Fe, y también mandamos un saludo de paz del Señor a todos los hermanos que nos acompañan en la lectura que estamos haciendo durante todo el año. Hoy estamos en el día 209 y leeremos Jueces capítulo 11 del versículo 12 al 40, Hechos capítulo 15, Jeremías capítulo 24 y Marcos capítulo 10. Hermanos, oremos al Señor y continuamos con nuestra lectura. Señor Dios Todopoderoso, Santo y Sublime, nos acercamos a ti con reverencia y gratitud para encomendarnos a ti, Señor, para que nos des sabiduría para entender tu santa palabra. Sí, Señor, porque es perfecta y es pura. Señor, ayúdanos a disponer todo nuestro ser para atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de leerla con toda libertad cuando existen países que no les está permitido hacerlo, Señor. Oh Dios mío, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos y que lo estamos haciendo durante todo un año, Señor, y que está llegando a muchísimas personas alrededor del mundo. Gracias, Señor, porque tú nos lo permites hacerlo. Señor, todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, Jueces, capítulo 11, versículo 12. Y envió Jefté mensajeros al rey de los hijos de Amón, diciendo: ¿Qué hay entre tú y yo, que has venido a mí para pelear contra mi tierra? Y el rey de los hijos de Amón dijo a los mensajeros de Jefté: porque Israel tomó mi tierra cuando subieron de Egipto, desde Armón hasta Jaboc y el Jordán. Por tanto, devuélmela ahora en paz. Pero Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los hijos de Amón, que le dijeron: así dice Jefté: Israel no tomó la tierra de Moab, ni la tierra de los hijos de Amón. Porque cuando subieron de Egipto, Israel pasó por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: permítenos, te rogamos, pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no les escuchó. También enviaron mensajeros al rey de Moab, pero él no consintió, así que Israel permaneció en Cades. Luego atravesaron el desierto y rodearon la tierra de Edom y de Moab. Llegaron al lado oriental de la tierra de Moab y acamparon al otro lado del Arnón, pero no entraron en el territorio de Moab, porque el Arnón era la frontera de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, y le dijo a Israel: permítenos, te rogamos, pasar por tu tierra a nuestro lugar. Pero Sehón no confió en Israel para darle paso por su territorio. Reunió pues Sehón a todo su pueblo y acampó en Jahaza y peleó contra Israel. Y el Señor, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel, y los derrotaron, e Israel tomó posesión de toda la tierra de los amorreos, los habitantes de esa región. Y poseyeron todo el territorio de los amorreos desde el Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Y puesto que el Señor, Dios de Israel, expulsó a los amorreos de delante de su pueblo Israel, ¿has tú de poseerla? ¿No posees tú lo que Quemos, tu Dios, te ha dado para poseer? De modo que todo el territorio que el Señor nuestro Dios ha desposeído delante de nosotros, lo poseeremos. Ahora pues, ¿eres tú mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Acaso luchó él con Israel, o acaso peleó contra ellos? Mientras Israel habitaba en Hesbón y sus pueblos, y en Aroer y sus aldeas, y en todas las ciudades que están en orillas de Arnón, 300 años, ¿por qué no las recuperaste durante ese tiempo? Por tanto, yo no he pecado contra ti,
pero tú me estás haciendo mal al hacer guerra contra mí. Que el Señor, el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Pero el rey de los hijos de Amón no hizo caso al mensaje que Jefté le envió, y el espíritu del Señor vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés. Luego pasó por Mizpa y Galaad, y de Mizpa de Galaad fue a donde estaban los hijos de Amón. Y Jefté hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad entregas en mis manos a los hijos de Amón, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será del Señor, o lo ofreceré como holocausto. Y Jefté cruzó a donde estaban los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano. Y los hirió con una gran matanza desde Aroer hasta la entrada de Minit, 20 ciudades, hasta Bel-Keramín. Y los hijos de Amón fueron sometidos delante de los hijos de Israel. Cuando Jefté llegó a su casa de Mizpa, he aquí, su hija salió a recibirlo con panderos y danzas. Era ella su única hija, fuera de ella no tenía hijo ni hija. Y cuando la vio, él rasgó sus ropas y dijo: ¡ay, hija mía! Me has abatido y estás entre los que me afligen, porque he dado mi palabra al Señor y no me puedo retractar. Entonces ella le dijo: Padre mío, has dado tu palabra al Señor. Haz conmigo conforme a lo que has dicho, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón. Y ella dijo a su padre: que se haga esto por mí. Déjame sola por 2 meses, para que vaya yo a los montes y llore por mi virginidad, yo y mis compañeras. Y él dijo: ve. Y la dejó ir por 2 meses, y ella se fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Al cabo de los 2 meses ella regresó a su padre, que hizo con ella conforme al voto que había hecho. Y ella no tuvo relaciones con ningún hombre, y se hizo costumbre en Israel que de año en año las hijas de Israel fueran 4 días en el año a conmemorar a la hija de Jefté Galaadita. Hermanos, ahora pasamos al libro de Hechos capítulo 15. Algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos los dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo,
que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: Escuchadme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor, que hace saber todo esto desde hace tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también os informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos mayor carga que estas cosas esenciales: que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Y cuando la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Y después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero a Silas le pareció bien quedarse allí. Mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro, y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Mas Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y viajaba por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Gloria a Dios. Qué libro tan bonito, tan hermoso es la historia. Jeremías capítulo 24. El Señor me mostró 2 cestas de higos colocadas delante del templo del Señor después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, desterró a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a los oficiales de Judá, tanto con los artesanos y guerreros de Jerusalén, y los llevó a Babilonia. Una cesta tenía higos muy buenos, como los primeros higos maduros, y la otra tenía higos muy malos, que de podridos no se podían comer.
Entonces el Señor me dijo, ¿qué ves, Jeremías? Y dije, higos. Los higos buenos son muy buenos, y los malos muy malos, que de podridos no se pueden comer. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, así dice el Señor, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así consideraré como buenos a los desterrados de Judá que yo he echado de este lugar a la tierra de los caldeos. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los traeré de nuevo a esta tierra, los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Pero como a los higos malos que de podridos no se pueden comer, así dice el Señor, de la misma manera abandonaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus oficiales, al remanente de Jerusalén que queda en esta tierra, y a los que habitan en la tierra de Egipto. Los haré motivo de espanto y de calamidad para todos los reinos de la tierra, de oprobio y refrán, de burla y maldición en todos los lugares a donde los dispersaré, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Y nos toca ya por último, hermanos, Marcos capítulo 10, que también es muy hermoso. Escuchemos, hermanos. Levantándose de ahí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Y se le acercaron algunos fariseos, y para ponerle a prueba, le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Y respondiendo él, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre todo. Y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio con ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. ¿Tú sabes los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te hace falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios.
Ellos se asombraron una vez más, aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque las cosas son posibles, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierra junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. E iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que iba a suceder. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y se burlarán de él, y le escupirán, le azotarán y le matarán, y 3 días después resucitará. Y se le acercaron Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Y él les dijo: la copa que yo bebo, beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha y a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan, y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús de Nazareno, el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y se fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboní, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Qué hermoso, hermanos. Debemos seguir a Jesús por el camino, porque lo mismo hizo con nosotros. Estábamos ciegos, mas ahora tenemos luz. Gracias a Él. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por la palabra que hoy pudimos leer. Hermoso es escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos a disponer nuestro corazón a estudiarla, a enseñarla y sobre todo a practicarla. Que no se quede solo como en una lectura, sino en un vivir diario de tus mandamientos y estatutos, de tus ordenanzas y decretos. Padre nuestro,
Que seamos hacedores de tu santa palabra y no oidores que olvidamos muy rápido lo que hemos leído hoy. Hoy hemos recibido tanta palabra y oramos a ti para que con tu Santo Espíritu nos la recuerdes para vivirla y para que tu nombre sea glorificado. Señor, te damos la gloria a ti, porque solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros acudimos a ti con libertad. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Paz del Señor, hermanos, y nos vemos a la próxima.